del versículo 1 al 11. En la semana de oración vamos a estar desarrollando un tema que tiene que ver con los sueños. Vive tu sueño. Por la mañana estuvimos hablando acerca de eso, de lo importante de ser soñadores, de que Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de soñar. Las flores, los árboles pueden ser preciosos y hermosos, pero no pueden soñar. Las aves pueden volar, pero no pueden soñar. Somos nosotros, el ser humano, los únicos que podemos soñar. Génesis capítulo 37 del versículo 1 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con sus hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantó y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre, me pongo a tus pies pidiendo tu guía, Señor, reconociendo, Señor, que todos hemos venido, todos hemos venido, Señor, buscando una palabra de instrucción, de aliento, de fortaleza, de sabiduría, Señor, para nuestras vidas. Por tanto, habla a través de mi boca, Señor, a tu pueblo y aún a mi vida también, porque yo también te necesito, Señor. Que tu Espíritu se mueva con poder y con autoridad, llevándonos a la comprensión de lo que hay que hacer y a la realización de ello, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Hay personas que viven solo por vivir y hay soñadores. Las personas que solo viven por vivir no hacen nada. Su vida es una rutina. No hay nada nuevo en su vida. No hay futuro. Es una persona sin fe. No hay visión. Es el tipo de persona que se acomodó a lo que tiene el día a día. Me levanto, me baño, me cambio, me arreglo, voy a mi trabajo, llego a mi casa, después de mi trabajo vengo a mi casa, que no sé qué, la rutina. Gente que vive solo por vivir. Pero esa gente no tiene sueños, no tiene metas. La gente que no tiene sueños vive como quiere, vive como le da la gana. Es gente que no tiene rumbo. ¿Qué va a hacer este año? Lo mismo que hacemos todos los días, tratar de conquistar el mundo. Es como un pinky cerebro, sin meta, hacer lo mismo todos los días. Y yo quiero enseñarle a usted 3 verdades para los soñadores, porque muchos de acá quisiéramos tener. Mire, una cosa es soñar y otra cosa es querer. Los soñadores son aquellos que saben que quieren.
Y los que quieren solo son personas que anhelan. Yo quisiera tener una casa, pero hasta ahí es. Vio algo en la tele y quisiera eso, anhela eso. Pero no es un sueño. Oye algún rumor de alguien, ay, a mí también me gustaría, pero no es un sueño. ¿Por qué? ¿Cómo es el Dios que usted tiene? Porque los sueños los da Dios. Los sueños los da Dios. Y quiero decirte algo, Dios ha hecho en ti un soñador. Una persona capaz de poder alcanzar sus sueños. Por eso quiero darle 3 verdades. La primera verdad: los sueños llegan cuando estás en casa de papá. Los sueños llegan cuando estás en casa de papá. José tuvo los sueños que tuvo en la casa de sus padres. Ahí está. Ahí los tuvo. A diferencia de los hermanos de José. Y por favor, no veamos de menos a los hermanos de José. Discúlpeme, pero dentro de los hermanos de José está Judá. Que Judá viene siendo el linaje de Jesús, pues. ¿Ah? Está Leví, de donde vienen todos los levitas. O sea, pero ¿por qué estos no soñaban? Porque estos hombres no tenían sueños. Porque ellos estaban afanados en el trabajo. Porque ellos no pasaban en casa de papá. Porque estos decían, voy a ir a hacer tal cosa de trabajo, y se iban para otros lados. Porque estaban viviendo una vida como ellos querían. No pasaban con papá. No pasaban en la casa. Solo llegaban a comer y a dormir. Ese era el estilo de vida de ellos. En cambio, José es alguien que pasaba con su papá. ¿A qué me refiero? Mira, hermano, el dador de los sueños es Dios. Y anótelo eso. El dador de los sueños es Dios. Pero los sueños, iglesia, Dios los da a aquellos que siempre están en casa. A eso Dios les da sueños. ¿Para qué le va a dar Dios un sueño al vago que no quiere nada? Dios les da sueños a aquellos que están en casa. Aquellos que le buscan. Aquellos que se meten con Dios. Por eso nosotros como iglesia siempre tendemos a hacer 2 o 3 semanas de oración en todo el año. En diferentes meses. Con el fin de que usted y yo seamos personas que busquemos. Es una semana para cambiar nuestra rutina. ¿Por qué? Porque es una semana donde lo correcto sería, yo no voy a faltar esa semana porque es para Dios. Yo tengo mi rutina, yo vengo a tal culto y a tal culto, por decir un ejemplo. Pero esa semana es para cambiar la rutina. ¿Cuál? Yo voy a venir domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Porque es una semana para Dios. Porque yo estoy buscando. Entonces, hermano, los sueños llegan cuando estás en casa de papá. Yo no sé si en esta semana Dios te va a revelar el sueño. Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar sabiduría. No sé qué es lo que Dios va a hacer, pero estar en la casa de papá te va a traer victoria. ¿Sabe? Cuando David se sentía afligido y no había qué hacer, se metía al tabernáculo. Y pongo el ejemplo de David porque la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Venía David de una victoria y cuando llega a la casa se da cuenta que le robaron y se llevaron a las esposas y a los hijos. Bueno, ¿y cómo es posible si yo ando haciendo la voluntad de Dios? Y la gente triste, angustiada, cansada, querían hasta matar a David. ¿Y qué hizo David? Agarró el efod que representaba la donde Dios hablaba y se metió al tabernáculo. Señor, los voy a alcanzar. O sea, David de pronto tuvo la idea, ok, hay que ir por ellos. Pero no solo se dejó llevar, fue a preguntar, Señor,
lo voy a alcanzar. De eso se trata esta semana, hermano. Tal vez usted ya tiene los planes, tal vez usted ya tiene las ideas o lo que va a hacer. Póngalo en el filtro esta semana. Póngalo en el filtro esta semana. ¿De qué? ¿En cuál filtro? En el filtro de que Dios me hable. Por eso voy a venir. Por eso me voy a acercar. Porque el dador de los sueños es Dios. Pero Dios solo da los sueños a aquellos que siempre están en casa. ¿Qué quiero decirte? Dios te quiere dar sueños. Dios te quiere dar propósito. Quiere que salgas de la monotonía de tu vida. Pero para eso hay que estar en casa. Porque al venir a la casa, bueno, sucederá algo. Lo primero, Dios te va a decir las cosas que hay que cambiar. ¿Sí o no? O sea, no esperes que Dios te dé todo y yo siendo la misma persona. Dios va a querer que yo cambie. Entonces las instrucciones van a ser cambios, modificación, etcétera. Y es lo que recibimos cuando venimos a la casa del Señor. Palabra de Dios que nos dice esto sí, esto no. La voluntad de Dios. Y a nosotros nos corresponde como iglesia, entonces hacer lo que Dios dice. Seguir su palabra. Y cuando de pronto volvemos el oído dócil, comienza Dios a revelar. Hermano, se lo explico de esta manera. La Biblia cuando habla del sueño de José, si lo tomamos literal, pregunto, o sea que José solo esa vez soñó. Días atrás José nunca había soñado. Claro que sí. Usted probablemente todas las noches que duerme sueña y sueña hasta sueños locos, ¿no? Sueña de todo. Pero los sueños que menciona aquí la Biblia acerca de José no eran sueños del día a día. No eran sueños de lo último que vi en la noche. No eran sueños de mis temores. No eran sueños de lo que yo quisiera algún día. Era algo que Dios le estaba revelando a José. ¿Están acá, amados? O sea, esos son los sueños de Dios. Están los sueños que usted tiene. Ay, qué bonito, soñé. Por ejemplo, me contaba el hermano Carlos que soñó, que la niña, la nietecita soñó, ¿verdad? Con la abuelita, que está en la presencia del Señor. Alex, tú soñaste también con tu mamá. Los sueños, pero oiga, los sueños que se dan, a los sueños de Dios son diferentes. Ay, yo soñé que iba. Hermano, ¿cuántos alguna vez han soñado que vuelan? Solo yo tengo complejo de Superman. Aleluya, ya hay dos más. Los demás no han soñado eso, gloria a Dios. ¿Cuántos han soñado, hermano, que hayan visto en la calle? Yo sí, y recojo aquí y hay más allá. Ay, qué chivo, digo yo. Si se ríe es porque ya lo ha soñado también usted, ¿verdad? ¿Cuántos han soñado que lo asustan? Y usted quiere despertar ay, dijo, y ni se quiere volver a dormir. O sea, son sueños que todos tenemos, pero los sueños de Dios son diferentes. Son diferentes, tienen un propósito. En ningún momento el plan o pensamiento de José era: yo quiero ser alguien grande. Y quiero ser bien enfático, porque los sueños estos de los que quiero enseñarles, son sueños de Dios. Ay, yo sueño con encontrar al hombre de mi vida. Perfecto, hermana, sueñe con eso y ojalá el Señor y usted decida bien y lo encuentre. Pero no me refiero a esos sueños. Me refiero a los sueños de Dios. Los sueños de Dios los va a realizar a través suyo. Lo va a utilizar a usted. ¿Usted cree que José alguna vez se imaginó llegar a ser el segundo en el reino? No. José tal vez nunca tuvo en idea. José pudo haber soñado de que se iba buscando alguna ovejita. José tal vez pudo haber soñado de que sus hermanos le estaban haciendo bullying como siempre lo hacían. Pero esos sueños que relata la Biblia eran sueños diferentes. Era el sueño de Dios. Y póngame atención a esto. El hombre de Dios en ese entonces no era José, era Jacob.
Ojo, el hombre de Dios al cual Dios le hablaba en ese entonces no era José, era Jacob, el patriarca. Pero ¿por qué Dios le reveló los sueños a José? Porque José estaba cerca de papá. Porque José permanecía con papá. Permanecía en la casa. O sea que Dios pudo ver en José el deseo de querer aprender. El deseo de buscar más. Y entonces Dios le revela. Dios le da sus planes. Sueños que no solo se ve Dios beneficiado, José también. O sea, lo que yo quiero decirte, amada iglesia, que hay que vivir tu sueño, que ese es el tema de ahora, la segunda parte. Hay que vivir tu sueño. Vive tu sueño. Pero los sueños Dios se los revela a aquellos que están en la casa, a aquellos que le buscan, a aquellos que insisten, a aquellos hermanos que a pesar del cansancio vienen porque quieren algo con Dios. Y Dios te tiene aquí porque quiere darte dirección. Quiere que seas una persona con propósito. Levante la mano a los papás que están acá. ¿Cómo se siente usted cuando ve a su hijo que solo en el teléfono pasa usted? Y la hermana, yo le doy su coscorrón. Qué lindo, mi hijo, que cómo me agrada, me honra viéndolo cómo está en el TikTok, que hasta se pone a bailar. Aló. Con tal que no salga con su máscara usted. Con tal que no haya ido a la reunión del Jake. ¿Eh? Sí. ¿Qué vemos en un cipote que solo es teléfono y televisión? ¿Le vemos propósito? No. No. Me contaba un amigo, un pastor amigo, que su hijo vive en España y está estudiando allá el bachillerato. Y que entonces hay un plan de cambio para sacar, no sé, 6 meses, no sé de qué se trata, pero irlas a estudiar a Francia. Y él decía que él quiere ir mejor a Alemania. No sé por qué quiere Alemania. Y está el plan de eso. Y hablábamos nuestros nombres, qué beneficios hay allá en esos otros países, ¿verdad? Que los estudiantes pueden ir a sacar alguna preespecialización o lo que sea en tal país, que nítido. Pero es que aquí también hay esos proyectos, usted. Aquí también hay estudiantes que pueden ir a Europa, Estados Unidos. Por ejemplo, la nieta de mi hermana Olguita, allá está en Estados Unidos, que este año termina, tengo entendido. La hermana Vilmita, la que vende pollo, su hijo fue a Japón o Corea, no sé, China, no sé cuál de esos países andaba. Allá estaba. Ah, pues yo también. Sí, pero tenés que estar en lo que, tenés que tener proyección. Tenés que tener visión. Ay, yo quisiera irme a estudiar al norte o a otro país. Pero si aquí raspado pasa, brother. O sea, no hay visión. Sí, ¿cuál es el deseo de la juventud hoy en día, hermano? Ser tiktokero, influencer o algo por el estilo. Claro, estamos los que bendito sea el Señor, nos tiene un poquito ahí más o menos ordenado Dios, ¿verdad? Que hemos sacado tal vez una carrera, que nos estamos rebuscando y todo. Ok, pero perfecto, tenés tu carrera, ya sacaste eso. ¿Y ahí? Porque ese es el problema en otra área. Que muchos ya sacamos esto, ya tenemos nuestra casita, ya hicimos aquí y ya estuvo. No hay problema. Nos estancamos. ¿Y qué sucede con el agua estancada?
se arruina, hiede. Alguien dijo, apesta. Porque se estancó. Porque gracias a Dios me salen para los frijoles, voy pagando la casa. Ahí vamos. El negocio nos está dando, sí, pero no hay crecimiento. ¿Qué pasó? Se acabaron los sueños. Se acabaron los propósitos. Y Dios quiere que usted viva sus sueños. Pero entonces, ¿por qué, pastor? Me está pasando eso a mí. Porque necesitas estar buscando más de Dios. Necesitas estar buscando más de Dios. Dios, aquel que ve que está haciendo bien las cosas, les da más. Porque aquel que hizo, que le dio 5 talentos y le devolvió 10, le dio aún el talento que aquel no hizo, déselo a aquel que hizo 5. ¿Por qué? Ese trabaja. A ese le va a ir dando Dios. Pero aquel que no hace nada, que ahí está igual, con el talento de siempre, ¿qué va a pasar? Ay, qué lindo. No, que yo me siento honrado porque yo, gracias a Dios, ahí estoy. Ve. Mi casa es mi casa. Sí, pero Dios quiere que sigamos más adelante, pues. O se alegró el Señor por aquel que no perdió el talento, que ahí lo tuvo. No, Dios se molestó. ¿Sabe qué le dijo? Que era malo. Porque lo que Dios nos da no es para que vivamos de eso y ya estuvo. No, es para que crezcamos en eso. Por eso vive tu sueño. Y si tu sueño está estancado, si tal vez tenías un sueño y quedó a medias, ¿dónde está la respuesta? Ven a la casa de papá, que papá te va a revelar. Número 2, segundo. Los soñadores siguen sus sueños, pase lo que pase. Los soñadores siguen sus sueños, pase lo que pase. Mira, hermano, los sueños traen retos. Los sueños traen retos. Ya le van a poner ahí, no se preocupe. Los sueños traen retos. Y necesitamos nosotros estar enfocados. Estar enfocados. Estar enfocados. La persona que estaba enfocado en sus estudios, pero se distrajo, ya no alcanzó la meta. ¿Cuántas jovencitas que estaban estudiando quedaron embarazadas y pues ni modo, que dejar el estudio? Hay que sacar adelante. Y bendito Dios, han salido adelante. Pero no podemos negar que hubiera sido más fácil con un cartón, con un estudio. Hubiera sido más fácil. Pero ¿qué pasó? Es que nos desenfocamos. Y José, hermano, Dios le revela el sueño y comienzan los problemas. Comienzan los problemas. ¿Por qué? La familia se enojó. La familia se puso más en contra. Y usted ya conoce la historia. Lo meten a un pozo y lo venden como esclavo. ¿Va? Y yo me imagino, y yo siempre recuerdo un mensaje de ¿cómo se llama este morenito? Este hombre de color, Maylis Monroe. Un hombre de color, muy bonito el mensaje, los mensajes que él daba. Que él hablaba acerca del soñador de José. Y decía algo interesante, que cuando Dios te ha revelado la visión, no importa la situación. Y entonces dice en su mensaje que José lo meten en el pozo y José dice, hey, pero esto no es lo que Dios me reveló. Así que si esto que yo estoy viendo es pasajero, porque no es lo que Dios me reveló. O sea, José estaba convencido del sueño. Y todos sabemos, sí, José salió del pozo y está como esclavo. Y José por dicho, a mí Dios no me reveló que iba a estar como esclavo. Así que si estoy de esclavo, esto es pasajero, porque el sueño era otra cosa. Y lo llevan a la prisión y José allí podía haber dicho,
esto no es lo que Dios me reveló. Así que si esto no es lo que Dios, esto que estoy viviendo no es lo que Dios me reveló, esto es pasajero. Por eso, hermano, los soñadores siguen su sueño, pase lo que pase. Donde Dios te mande o te ponga, ojo con esto, es para que puedas hacer tu sueño realidad. Ojo, donde Dios te mande o te ponga es para que puedas hacer tu sueño realidad. Porque sin prisión no había promoción para el castillo, para el reino. Había que llegar a la prisión. Sin esclavitud no había oportunidad para poder llegar a Egipto. Si no, tal vez se hubiera quedado todavía allá en Canaán. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Aquí vemos a un hombre soñador que pasó adversidades, que pasó dificultades, que estuvo como esclavo en casa de Potifar, pero allí aprendió. Donde Dios te mande o te ponga es para que puedas hacer tu sueño realidad. José estuvo de esclavo en la casa de Potifar y ahí aprendió cómo hacer las cosas con excelencia. Allí aprendió cómo trabajar con un protocolo. Algo que le iba a servir cuando estuviera delante de Faraón, a cargo de Egipto. ¿Qué se iba a imaginar de que todo lo que aprendió en casa de Potifar le iba a servir para poder llevar a cabo el sueño? Por eso le digo, donde Dios te ponga, aprende. Dios te ha puesto allí por algo. Dios te ha enviado a ese trabajo por algo. La pregunta es, ¿ya aprendiste lo que hay que hacer? Ah, sí, ya me puede el teje y maneje de esto. Ok, entonces prepárate porque Dios te va a mover. Dios te va a mover. Hasta que tú llegues a la comprensión que Dios nos lleva a diferentes lugares para que aprendamos. Hasta que lleguemos a eso, entonces Dios nos va a comenzar a mover. Pero vemos algunos que estamos en X lugar y yo no sé por qué y renegamos y nos molestamos. No. Los soñadores siguen sus sueños, pase lo que pase. Haya problemas, haya dificultades, mantente en tu sueño. José seguía en su sueño. Dios te pone en diferentes lugares para que aprendas algo que te puede servir para tu sueño. Yo veo ahora en TikTok que hacen llega una persona y le pregunta, ¿y usted en qué año nació? Y dicen, 2001, tranquilo. Pero si dicen, ¿usted en qué año nació? En 1900, ya le ponen en la historia como que que estuvo en los tiempos de Noé, etcétera. Como que si los que somos de 1900 somos de la prehistoria. ¿Y por qué cuento esto? Le explico. Porque, hermanos, Dios nos ha puesto en diferentes lugares. Hemos vivido diferentes historias. Pero Dios quiere que aprendamos de esto. Dios quiere que aprendamos de esto. A veces la vida es injusta. Oye, si la vida te está tratando injustamente, lo que tienes que hacer es aprende de donde Dios te ha puesto. Porque Dios no se equivoca, Dios no falla. Dios sabe por qué nos ha puesto ahí. Tal vez en tu trabajo hay injusticia, hay preferencias. Tranquilo, aprende lo que Dios. Entonces aquí está el problema, lo que yo le decía. Los que viven solo por vivir llegan a su trabajo y les da igual. Hago o no hago, les da igual. No se ponen a analizar por qué Dios me ha puesto acá. ¿O cree usted que Dios es un Dios caprichoso que solo porque sí te va a poner aquí y ya estuvo y aguantate porque ahí está? ¿Acaso es Dios así, hermanos? No. Dios cuando hace algo, lo hace con propósito. El que vive sin propósito es el ser humano. Por eso usted y yo tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios. El por qué nos ha puesto allí. El por qué estamos viviendo donde estamos viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
aprende a vivir donde Dios te ha puesto. Y si algo puedo notar yo aquí de la vida de José, es que José, donde estaba, hacía las cosas con excelencia. Llegó a la casa de Potifar. ¿Qué era José en la casa de Potifar, hermano? Un esclavo. Pero como hacía las cosas con excelencia, llegó a ser el mayordomo del lugar. Llega a la cárcel José. ¿Qué era José en la cárcel? Un preso más. Pero como hacía las cosas con excelencia, entonces José llegó a estar a cargo de la prisión. Ahí lo dice la Biblia. Porque cuando tú haces las cosas con excelencia, Dios te va a respaldar. Dios no se mira, José no se quedó renegando que por qué han sido injustos conmigo, que por qué esto, que por qué a mí, que por qué pasa con mi hermano, mis papás, qué barbaridad. No se puso a renegar. José seguía en el sueño, pase lo que pase. Hasta que no entiendas por qué estás allí, vas a seguir allí, iglesia, te guste o no. Pero cuando Dios sabe que ya estás preparado para el otro nivel, te va a mover. Yo no sé por qué a mí nunca me aumentan. No estás preparado para el aumento. No estás preparado para eso. No te van, mira, a tus hijos en la escuela no los van a pasar al siguiente nivel si no está preparado. Le va a tocar que repetir. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Pero cuando yo estoy preparado, cuando yo sé por qué tengo que estar aquí, entonces ahí Dios comienza a confiar más, a dar más, a revelarte más, a llevarte a otros niveles. Así es Dios. Así hace el Señor. Tercero, los soñadores entienden a otros soñadores. Ojo con esto. Los soñadores entienden a otros soñadores. Cuando José estaba en la cárcel, cuando José estaba en la cárcel, interpretó, los sueños de los que estaban allí. ¿Sí o no? El del panadero y el del copero. Interpretó los sueños. Y esto lo llevó a interpretar los sueños del faraón. ¿Qué quiere decir que los soñadores entiendan a otros soñadores? Hermano, tienes que rodearte de gente soñadora. Porque repito, ¿usted cree que acaso tanto el copero como el panadero no han de haber tenido otros sueños? Claro que sí. Pero hubieron sueños que venían de parte de Dios. ¿Usted cree que Faraón no pudo haber soñado otros días, otras cosas? Claro que sí. Pero hubo un sueño que venía de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hago? Júntate con soñadores. Porque el soñador inspira. El soñador motiva. El soñador va a estar en la misma frecuencia tuya. Pero hay gente, hermano, cuando nos topamos con gente que solo vive por vivir, te desaniman. No, mejor no vaya. Aquí quédate. Sé que no te hace falta nada. A veces habemos padres que vivimos solo por vivir, que no somos soñadores. Y les cortamos las alas a nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos quieren hacer otra cosa. Ay, no, muy peligroso, le dice la mamá. Y ahí lo quiere tener porque lo quiere hasta sobreproteger. Ay, no, mejor aquí, mejor allá, mejor esto, mejor lo otro. Júntate con soñadores. Júntate con soñadores. Porque el soñador te va a hacer un mejor soñador. Una persona esforzada.
Los que son soñadores te van a decir: mira, esforzate, trabaja, metele, activate aquí. El que no está diciendo: vamos a jugar fútbol, vos. Ay, no, niña, hágale caso. Y usted dice: no, si yo quiero algo mejor. Ay, para mientras, va. Pero el que es soñador te va a motivar, te va a animar, no te va a desinflar. Por eso hay que rodearnos de soñadores. Los que no son soñadores son negativos, son personas negativas, derrotistas. ¿Sabe lo que habla un soñador? Sueños, maravillas, cosas buenas, hagamos aquí, inventa esto, a que no sé qué. Pero el que no, vamos a dormir. Ay, tengo sueño. Ay, que no sé qué. Ay, viera, niña, y solo le habla chambre a usted. O lo abusado. El soñador le cuenta: mira, leí esto, mira, aprendí esto, mira. Ese es el soñador, hermano. Por eso es bien fácil identificar a los que sueñan y a los que no. Fácil. El soñador habla de victorias, habla de hacer, habla de aquí. Pero el que no es soñador se queja o los problemas. Cállese, niña, que viera, que no sé qué. Quiero hablarte rápidamente en los minutos que me quedan de 3 cosas para que tus sueños se transformen en tu destino. 3 cosas para que tus sueños se transformen en tu destino. Primero, necesitas la voluntad para vivir. Necesitas la voluntad para vivir. Es decir, que cuando hay oposición, cuando hay rechazo, cuando hay amenaza, yo no me muevo, yo sigo adelante. Porque yo no le puedo decir que ahora que estamos en Cristo todo nos va a salir bien. No, no, no. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos. Él no nos ha prometido un mundo cero de problemas, cero de dificultad. No, no, no. Nos ha prometido que a pesar de que vamos a estar en un mundo con problemas y dificultades, que confiemos. Porque de que vamos a vencer y vamos a salir de ahí, vamos a salir en el nombre de Jesús. Si es para el Señor, déselo de todo corazón. Necesitamos la voluntad para vivir. Se imagina ahí José en la prisión: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? No, hombre. Y lo peor, que yo no hice nada, Señor. De puro fay me llevó a mí también el régimen. Que yo era culpable. Y yo que soy tu hijo, Señor. Podía haberse quejado: Señor, yo siempre he hecho las cosas con excelencia, he hecho las cosas bien, y mira. No. En vez de quejarse, seguía viviendo, haciendo las cosas con excelencia. El enemigo quiere que tú pierdas el potencial de tener sueños. Médicamente, oiga lo que le voy a decir. La gente, hay una estadística que sacaba no me acuerdo cómo se llama, una empresa gringa, acerca de cómo se han ido perdiendo los sueños. Gente que soñadora, cómo ha bajado las estadísticas. Y decían que una de las razones del por qué sucede esto es porque la gente ha perdido la oportunidad de un buen descanso. Y es cierto. O usted descansa como usted descansa bien, hermano. No, si algunos dormimos 3, 4 horas nada más. Y andamos ajetreados, afanadísimos. Nos andamos durmiendo en los lugares,
con dolores por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todo. Solo somos dolemas. Ya hasta a la hora de dormir no le hallamos ni lado. Me duele dormir así, me duele el cuello aquí. No. Porque pasamos entretenidos. Antes de dormir, no es cierto que todos vemos el teléfono. No, yo no, pastor. Wow, lo felicito. Ahí todos vemos el teléfono. Y dicen los especialistas que 2 horas antes de dormirse no toque el teléfono. Ay, ¿cómo? No moleste. Eso dicen los especialistas. Pero los que hacemos lo que nos da la gana, no creemos. Y decimos, voy a ver el teléfono para que me dé sueño. Voy a jugar en el teléfono para que me dé sueño. ¿Cómo no? No, pero es que a mí ya me ha pasado. Sí, porque tu cuerpo ya está reventadísimo de tantas veces que venís haciendo eso. Y sucede que entonces cuando venimos a dormir más de 8 horas o dormimos las 8 horas, nos duele el cuerpo, va que sí. Hoy que dormí bastante, amanecí más adolorido. Porque nuestro cuerpo lo hemos acostumbrado a dormir poquito y se cansa. Entonces una persona que no duerme bien no va a ser una persona soñadora. Y no solo me refiero al punto de decir a alguien que va a dormir bien. No, no, no. Sino que tu mente no va a estar bien para recibir el descanso o lo que Dios quiere darte. Y entonces ahí está el problema, no hay voluntad de vivir. Según dicen también los especialistas, que si hay algo que te va a quitar la vida, es el desvelo. Que las personas que se desvelan son las que se van a morir más rápido o no van a llegar a más edad. ¿Y estoy en lo correcto, licenciado? Sí. Correcto. Entonces mire cómo nos tiene el enemigo. De afanados, de turbados, de distraídos. Por eso ya no hay visiones, ya no hay revelaciones, ya no hay sueños. Y comenzamos a vivir una vida monótona, dando vueltas. Porque no hay un descanso normal. Y aún hasta Dios, no porque tuviera necesidad, sino por enseñanza suya y mía, el 7º día descansó, dice. Y dentro de sus 10 órdenes más fuertes y más grandes está el día de guardar el día de reposo. Algo que no hacemos. Y de pronto, ¿y por qué me da? Porque ahora soy hipertenso, porque ahora tengo problemas de diabetes, porque ahora tengo este problema, porque ahora me estreso, porque ahora tengo este dolor, porque me dio este derrame, porque... Entonces lo primero, para que tus sueños se transformen en tu destino, necesitas la voluntad para vivir. ¿Te quiere vivir bien? Descanse bien. Ay, no es que mi trabajo, esa babosada de trabajo ahí va a estar siempre. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Porque hay días que tú dices, ya no aguanto. Hay días que lo has dicho, ya no aguanto. Y les digo algo, a algunos se les nota. Y así nos quiere tener Dios, el enemigo, perdón, porque así no soñamos. Solo andamos viendo cómo resolver, ir tapando hoyos y sacando emergencias, no sueños, no proyectos. Voy a poner un ejemplo absurdo, ridículo. ¿Sabes por qué nunca has sacado adelante el sueño de querer viajar fuera del país? Porque andas resolviendo problemas, porque andas tapando hoyos. No, es que no me alcanza, es que no puedo. Ese es el problema que tú crees. Lo segundo, para que tus sueños se transformen en tu destino, necesitas
lo segundo que necesitas es la voluntad. Necesitas la voluntad para ser exitoso. ¿A qué me refiero con esto? Dios no te va a dar un sueño mediocre. Lo repito, Dios no te va a dar un sueño mediocre o el destino de fracasar. Te dará un sueño de éxito, de victoria. Te va a dar buenos sueños. Te va a dar sueños de reino. Por eso Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, sueños de reino. Sueños que tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces tienes que tener el deseo de éxito, de tener éxito. ¿Quieres tener éxito? Métete en el reino de Dios. Métete en las cosas de Dios. Ahí está la clave. ¿Usted cree que José llegó a ser el segundo al mando para el exitoso? No, era para beneficiar a los demás. Era el plan de Dios para que la gente pudiera tener alimento, para que su pueblo llegara. Porque el pueblo del Señor, la familia de Jacob, no aguantaba hambre, no había que comer. Vayan a Egipto. ¿Por qué? Porque allá está la respuesta. Y la respuesta del Egipto es que en Egipto había alguien que le creía a Dios y le obedecía. Ahí está el punto. José tuvo la voluntad para ser exitoso y bendecir. Tuvo la voluntad. No, hombre, yo voy a hacer las cosas bien. Lo tercero, por no dar tiempo, necesita la voluntad para servir. Para que tus sueños se transformen en tu destino, necesitas la voluntad para servir. Fíjate bien, cuando los hermanos de José lo querían matar, ¿qué estaba haciendo José en casa? Sirviendo. ¿Qué hacía José? Servir en casa. Allá atendía. Le llevaba el control a los papás, llevaba el reporte de los hermanos. Estaba sirviendo en la casa. Cuando llega a la casa de Potifar, ¿qué hacía José ahí? Servir. Cuando llega a la cárcel, ¿qué estaba haciendo allí? Sirviendo, estaba a cargo de la cárcel. Y cuando fue levantado para liderar en Egipto, sirvió como un buen administrador. Somos exitosos para servir a los demás, hermano. Tenemos que aprender a servir. José, para llegar a ver sus sueños realidad, comenzó a servir en donde Dios lo pusiera. Ahí hay que servir. Ay, no, es que yo no puedo. Ese es el problema. Hay que servir. Hoy fuimos a ganar almas. Bueno, fueron los hermanos, yo no fui ahora. Me sentía mal. Hay que servir. Y yo siempre he dicho, para servir no se necesita un uniforme. Y felicito a los ministerios que ya están uniformando, ya están sacando adelante sus uniformes. Y aquellos que todavía han mantenido siempre su uniforme también. Pero para servir no se necesita un uniforme, sino la disposición. Ahí donde usted está, te puede servir. ¿Cómo? Traiga invitados, traiga personas que viven cerca de su casa. Son personas que pueden conocer a Jesús. Tal vez usted me dice: pastor, yo no puedo ganar alma. Ok, cuando venga a la iglesia, traiga a los vecinos, hombre. Sirva. José estaba dispuesto a servirse. Vive tu sueño. La Biblia dice que no estamos solos, que Dios nos ha dejado. ¿A quién nos ha dejado, hermano? ¿A quién? Al Espíritu Santo.
No os dejaré huérfanos. Nos ha dejado el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo está para recordarnos las cosas que hay que hacer. Entonces yo me puse a pensar, ¿y qué sucederá en aquel cristiano o aquel que dice ser cristiano, pero que es nómada, que está viviendo solo por vivir? ¿O no tendrá sensibilidad a la voz del Espíritu? ¿O será que no tendrá el Espíritu y que no ha nacido de nuevo? Porque es el Espíritu el que guiaba. El Espíritu le dijo, estaban reunidos Pablo y otra gente, y el Espíritu le puso en el corazón a las personas que apartaran a Pablo y a Bernabé. Que el Espíritu guía. Iba Felipe caminando y de pronto iba pasando un carruaje por ahí con un hombre, y el Espíritu le pone en el corazón a Felipe que se acercara al carruaje. El Espíritu, hermano, es el que nos indica, el que nos dice qué hacer. La pregunta es, ¿tú puedes saber lo que el Espíritu te está diciendo? Porque el Espíritu te mueve. El Espíritu te mueve a hacer lo que Dios dice. Muchas veces el Espíritu, mire, nos ha tapado la boca, hermano. Porque si no fue la mano, hasta de lo que se iba a morir. Fue el Espíritu. ¿Y por qué menciono esto? Hermano, porque usted tenemos al Espíritu Santo que nos va a recordar lo que hay que hacer. Y lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo es tu mejor amigo. Con respecto a tu futuro, es tu mejor amigo. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a los discípulos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Mientras tanto no se muevan. Mientras tanto aquí espérense, ahí estén orando. ¿Sí o no? Ok, cuando recibieron el Espíritu, ellos ya sabían qué hacer. Ellos ya sabían a dónde ir, porque ya recibieron la dirección. ¿Qué pasa si aquellos no se quedan esperando eso? No se contarán las historias que conocemos del Evangelio de Jesucristo en diferentes partes del mundo. Pero las sabemos porque se dejaron guiar por el Espíritu. Porque Dios, si te va a dar un sueño que hay que hacer esto, no te va a dejar solo, te va a dar el Espíritu para guiarte de cómo debes de hacer las cosas. La Biblia dice en Hechos 2:17, con esto termino. Hechos 2:17 dice así. Ahí dice que los jóvenes, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Van a recibir revelación. Vuestros jóvenes, ¿qué van a recibir? Visiones. Y no es que van a quedar idos, que van a torcer los ojos. Ay, una visión de Dios. No. Dios les va a revelar en sueño, lo que sea. Y oiga lo que dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, ¿qué dice? Es lo que Dios quiere. Dios quiere hablarle a niños, jóvenes y adultos. No solo a estos bichos, sí, porque están tan bichos. Ya los que están de enta para arriba, no. A los jóvenes les va a dar visiones y a los adultos les va a dar sueños. Si usted piensa que ya está para el tigre, no, usted está listo para recibir un sueño de Dios. Dios todavía tiene planes con usted. Por eso en esta noche yo le invito a que podamos buscar más de Dios. De eso se trata esta semana de oración, de buscar de Dios, y Dios va a responder. Yo no sé, pero la Biblia dice que el que busca, encuentra.
Y le voy a decir esto, que usted lo ha vivido. Usted que es papá y mamá lo ha vivido. Los hijos van a buscar y dicen: mamá, no hay tal cosa. Si ahí está. No, ya lo busqué. Y cuando usted, mamá o papá, lo va a buscar, usted sí lo halla. Mira, aquí está. Yo busqué, ¿verdad? Y lo bicho. Entonces hoy Dios me manda a decir: mira, busca, pero busca bien. Porque de que vas a hallar, vas a hallar. Si vos venís y decís: yo vine la semana y no pasó nada. No, busca bien. Métete bien con Dios. Que Dios no falla. Si Dios ha dicho que quiere darte sueños, planes, proyectos, acuérdate que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Y que todo lo que Dios hace, lo hace bien. ¿Cuántos creen eso? Dale una ofrenda de palmas, entonces vamos a orar al Señor. Padre, gracias por su palabra, Señor. Estamos, Señor, en la semana de oración, llevando esta serie de Vive tu sueño. Aquí, Señor, sé que hay hombres y mujeres. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Invita a Jesús a ser el Señor de tu vida haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma, hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Acompáñanos a nuestros cultos en donde aprenderás cada día más de Dios. Le esperamos en Colonia Santa Lucía y Lopango, calle Circunvalación número 117, frente a Residencial Jardines de Santa Lucía.